Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía y ya estamos con la semana 3 de los ejercicios del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos entonces a ver nuestro primer ejercicio. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir nuestros próximos videos. Pregunta número 1. El enlace iónico se produce si el cambio de energía general de la reacción es favorable. En general, en la formación de un enlace químico, la reacción química es exotérmica. La carga de los iones resultantes es un factor importante en la fuerza del enlace iónico. Por ejemplo, una sal de tipo catión monovalente y anión monovalente se mantiene unida mediante fuerzas electrostáticas, aproximadamente 4 veces más débiles que una sal de tipo catión divalente y anión divalente, según la ley de Coulomb. Esta explicación desconoce los tamaños de los iones y el tipo de empaquetamiento de la red. Con respecto al texto, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas. Nos habla sobre el enlace iónico que se da entre un catión y un anión y que generalmente los enlaces iónicos son reacciones exotérmicas, ¿no? Reacción exotérmica significa que libera energía. Cuando se forma un enlace, por lo general hay una liberación de energía. Otro punto importante aquí a resaltar es que nos dice que cuando nosotros tenemos un catión monovalente con un anión monovalente, ¿qué quiere decir eso? Catión monovalente quiere decir que es un elemento que tiene carga más 1 y anión monovalente quiere decir que la carga es menos 1. Nos dice que esta fuerza de atracción que mantiene ese enlace va a ser más débil comparada con, aquí nos menciona otra interacción, ¿no?, entre la sal de tipo catión divalente y anión divalente. Eso quiere decir entonces que si nosotros tenemos un catión divalente y un anión divalente, la fuerza de interacción, la fuerza de atracción, la fuerza electrostática iónica entre ambos de este va a ser mayor, ¿no? Ya que nos indica que cuando la carga es mayor, significa que el átomo es más pequeño, ese ion, por lo que los electrones están fuertemente atraídos hacia el núcleo, siendo un poco más complicado de poder robar esos electrones, ¿no? En cambio aquí tenemos un átomo con una carga menos 1 y que es un poquito mayor, entonces esos electrones serían más sencillos comparados con los que tienen carga más 2 de poder robar, ¿no? Eso es lo que nos está explicando o haciendo entender en el contexto, ¿no? Pregunta número 1 dice, ¿todas las reacciones químicas de formación de compuestos son endotérmicas? No. Aquí de color amarillito resaltamos que la mayoría de los enlaces químicos iónicos son exotérmicos. Aquí nos dice que son endotérmicos, por lo tanto esto sería falso, ¿ok? La sal común, cloruro de sodio, presenta un enlace iónico. Claro, el sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica. Eso quiere decir que el sodio tiene un electroncito y el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica. Eso quiere decir que el cloro tiene 7 electrones de valencia para formar el enlace, de tal manera que al ser este más electronegativo que el sodio, va a robarle su electrón y va a formar el sodio más 1 y el cloro se carga con menos 1. Y efectivamente entre ellos hay una atracción electrostática que corresponde al enlace iónico. Al formarse el óxido de magnesio, se ha transferido 2 electrones. El magnesio es un metal que se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto,
al estar en el grupo 2A de la tabla periódica, va a perder sus 2 electrones que tiene. Y esos 2 electrones que tiene, al reaccionar con el oxígeno que está en el grupo 6A de la tabla periódica, ese oxígeno le va a robar sus 2 electrones. ¿Correcto? Por lo tanto, como hay un catión y un anión, estamos viendo que se va a formar un enlace iónico. Y el enlace iónico efectivamente se caracteriza porque hay transferencia de electrones. Así que este tercer enunciado también sería verdadero. Y finalmente nos dicen el número 4. En el compuesto de dicromato de potasio, el enlace entre el cromo y el oxígeno es iónico. Aquí, chicos, ustedes tienen que observar algo muy importante. El potasio está en el grupo 1A de la tabla periódica. Eso significa que el potasio tiene un electroncito, ¿verdad? Y como tenemos aquí 2 átomos de potasio, entonces aquí se tiene otro potasio y acá tiene su otro electroncito. Quiere decir que cuando se enlaza con ese Cr2O7, ¿ok? Aquí este potasio pierde su electrón. Entonces, un potasio va a tener su carga 1, ¿no? El otro potasio también, y por lo tanto son 2 cargas en total del catión más 2. Esa carga del catión más 2, recuerda que tiene que ser 0 con el anión, así que este anión es menos 2. La interacción que va a existir entre estos dos, que sería de la siguiente forma, miren aquí, 2 veces el catión más 1 con el Cr2O7 que tiene carga menos 2. Entonces, esa interacción que va a existir aquí, la atracción electrostática, es un enlace iónico, efectivamente. Pero ustedes tienen que saber que los enlaces que se forman aquí en ese anión son de tipo covalente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un catión y un anión, y este elemento que estamos viendo aquí, por ejemplo, el cromo, que es un elemento, es un metal de transición, eso también es importante, ¿ok? Es un metal de transición. Entonces, ese metal con el oxígeno va a formar enlaces covalentes, ¿ok? Enlace covalente con el átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, tener claro, chicos, ahí. El dicromato de potasio es un compuesto iónico porque se forma entre un anión y un catión, como estamos viendo aquí, pero en ese anión de cromo 2, oxígeno 7 cargado con menos 2, los elementos están formando enlaces covalentes. Por lo tanto, nuestra respuesta en esta primera pregunta sería la alternativa barco, porque nos piden cuáles son las proposiciones correctas. Ejercicio número 2. Miren, aquí nos habla sobre la unión de los átomos iguales o diferentes por diversos mecanismos, dan orígenes a las sustancias, algunas de ellas como el anhídrido carbónico que está presente en la atmósfera, el agua, KCl, MgO, oro nativo, plata nativo, que es prácticamente el oro y la plata, y nos preguntan cuáles son las proposiciones correctas con respecto a los siguientes enunciados. Nos mencionan las posiciones de cada elemento, por ejemplo, el potasio está en el grupo 1A. Al estar en el 1A, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que ese potasio tiene un electroncito para poder formar su enlace. Y como pueden ver, al estar en el 1A, tiene baja electronegatividad. ¿Se recuerdan en la clase anterior que explicamos cómo varía la electronegatividad? La electronegatividad aumenta en el siguiente sentido. Aumenta a la derecha y hacia arriba. Eso quiere decir que el elemento menos electronegativo está por este lado izquierdo, ¿no? Entonces, como el potasio está por aquí,
ese potasio tiene baja electronegatividad y podemos ver que su electronegatividad es 0,8, ¿no? El magnesio está en el grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electroncitos. Entonces, estos elementos que están aquí en el grupo 1A y 2A, a excepción del hidrógeno, son metales que van a perder sus electrones. Y por eso es que la característica de estos elementos, ¿no?, es que van a formar aquí los cationes con los aniones que están aquí, los no metales, ¿no? A excepción de los gases nobles, ¿ok? Ya hemos explicado también eso en una clase anterior. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, encontramos al carbono, está en el grupo 4A, significa que tiene sus 4 electroncitos para formar su enlace. El oxígeno está en el 6A, tiene 6 electroncitos. El cloro está en el grupo 7A, tiene 7 electroncitos. Y el hidrógeno está en el grupo 1A, que es un no metal. Recordar que el hidrógeno es un no metal y tiene un electroncito para formar. ¿Qué tipo de enlace forma ese hidrógeno? El hidrógeno forma enlaces covalentes, ¿no? Muy bien, pregunta número 1, entonces, nos dice, los 6 ejemplos mencionados, o sea, CO2, cloruro de potasio, agua, óxido de magnesio, plata y oro, presentan enlaces covalentes. Eso sería falso, ¿no? Porque nosotros sabemos que el CO2, el agua, estos van a presentar enlaces de tipo covalente, ¿correcto? Ellos son covalentes, enlaces covalentes. En cambio, el cloruro de potasio, el óxido de magnesio, ellos van a formar enlace iónico, ¿cierto? Y el oro y la plata, ¿qué tipos de enlace van a formar? Ellos van a formar enlace metálico, ¿no? ¿Por qué, profesora, menciona ello? Porque ya sabemos que por lo general un enlace covalente se da entre un no metal y otro no metal. Un enlace iónico se da entre un no metal y un metal. Y el enlace metálico entre metal y metal. Ahora, si esto no te recordabas, también puedes hacerlo con la variación de electronegatividad. Recuerda que cuando nosotros tenemos la electronegatividad mayor a 1.9, decimos que es iónico. Cuando la variación de electronegatividad es menor o igual a 1.9, decimos que es covalente. Y cuando la electronegatividad es próximo a 0 o entre 0 y 0.5, aquí vamos a encontrar los enlaces que son de tipo metálico. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo calculo cuánto es la electronegatividad, la variación de electronegatividad del cloruro de potasio, ¿qué voy a hacer aquí? Una diferencia. ¿Cuánto es del cloro? El cloro, su variación de su electronegatividad del cloro es 3.2 para este compuesto. ¿Y cuánto es la electronegatividad del potasio? 0.8. ¿Cuánto da esa variación? Sería 2.4. Entonces, ¿es mayor que 1.9? Sí, por lo tanto, estamos frente a un enlace iónico. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, entonces vamos a los ejercicios. Dice, los 6 ejemplos mencionados presentan enlace covalente falso, ya lo hemos clasificado de acuerdo al enlace. Los átomos presentes en la molécula de anhídrido carbónico, ¿quién es el anhídrido carbónico? Es este de aquí, ¿ok? Y en las del agua, a ver dónde está el agua, aquí está el agua, cumplen con la regla del octeto. Muy bien, chicos, aquí algo práctico, ¿ok? El CO2, si nosotros distribuimos de acuerdo al número de electrones que tiene 4 y el oxígeno 6, vamos a ver que su estructura sería de esta manera, ¿no? Eso sería la forma del CO2, ya que aquí el oxígeno tendría
sus 6 electrones propios. Aquí, sus 6 electrones propios, 2, 4, 5 y 6, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Y el carbono también tendría sus 4 electrones propios, ahí está. Y si contamos nosotros, para cada átomo, oxígeno tiene 6 propios más 2 del carbono, son 8. Oxígeno tiene 6 propios más 2 del carbono, 8. Y el carbono tiene 4 más los 2 que comparten ambos lados. Entonces, este CO2 sí cumple con la regla del octeto. Pero el agua, chicos, al solo ver el hidrógeno y recordar cuál es la estructura del agua, ustedes saben que esto es el agua, hemos mencionado en clase que el hidrógeno, al tener solo un electroncito, ¿no? Aquí está el oxígeno, 2, 3, 4, 5, 6 y acá del hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno que tiene solo un electroncito para poder compartir, al final llega a formar solo el dueto. Así que el agua no cumple con la regla del octeto. ¿Ok? Por lo tanto, por el agua, todo este enunciado se invalida y sería falso. 3. Los átomos presentes en el oro nativo y en la plata nativa se unen a través del enlace metálico. Sí, eso es correcto. El oro, puro átomos de oro, puro átomos de plata, se van a unir mediante un enlace de tipo metálico. Eso es verdadero. Acá no hay nada que discutir. Metal con metal, enlaces metálicos. Ahora, el cloruro de potasio, que el cloruro de potasio, aquí hemos visto que es un catión, es un anión, ¿no? Por lo que estamos viendo acá. Acuérdense que los metales, grupo 1A, grupo 2A, son los metales que pierden electrones fácilmente. Y mientras más esté hacia la derecha, más esté al grupo 5, 6, 7, entonces más electronegativo va a formar un anión, ¿no? Esta es la característica de los no metales. Entonces el cloruro de potasio, que es un metal y un no metal, está formando un enlace iónico, como ya lo habíamos mencionado. Presenta mayor punto de fusión que el óxido de magnesio. El óxido de magnesio también es un compuesto iónico, ¿cierto? También es un compuesto iónico. Ahora, pero aquí toca comparar las cargas, chicos, ¿no? ¿Quién tiene mayor carga? En este caso, la carga que une al cloruro de potasio es el catión +1 y el anión -1. Así están unidos el enlace iónico para el cloruro de potasio. Pero en el caso del óxido de magnesio, este está unido por el magnesio +2 y por el anión -2. Entonces, al presentar mayor carga, esa fuerza va a ser mayor y por lo tanto su punto de fusión va a ser más en este compuesto iónico del óxido de magnesio que el cloruro de potasio. Por lo tanto, como acá dice que el primero es mayor, este enunciado sería falso. Nuestra respuesta en esta pregunta número 2 sería la alternativa casa. Solo nos piden los correctos, ¿verdad? ¿Cuáles son correctos? Pregunta número 3 dice, para explicar las propiedades de los metales, los científicos Paul Karl y Hendrik Anton propusieron a finales del siglo XIX el modelo del mar de electrones. Este modelo explica las propiedades de transporte de electrones en materiales, especialmente en los metales, ¿no? Recuerden que nosotros al estudiar el enlace metálico tenemos aquí el átomo, que es un metal. El metal, por tener la baja electronegatividad, pierde su electroncito formando un catión, ¿correcto? Y ese electroncito que pierde son los electrones deslocalizados que están alrededor de esos átomos metálicos. Entonces, esos electroncitos, ¿no? Aquí sería en una placa metálica, pues no encontramos solamente un átomo de cobre, un átomo de plata, un átomo de oro, no. Encontramos miles de esos átomos
y por lo tanto esos electroncitos también van a estar en movimiento en toda esa estructura de la placa y esos electrones van a tener un movimiento desordenado, un movimiento caótico, que justamente por eso se dice la teoría del mar de electrones, ¿no? Ya que los electrones se comportan como el agua en el mar, entran, salen, se mueven arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, entonces por eso se llama teoría del mar de electrones, por ese movimiento de los electrones deslocalizados de esos cationes. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en ese enunciado, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice? La teoría de bandas está basada en la mecánica cuántica y produce la teoría de los orbitales y procede de la teoría de los orbitales moleculares. En esta teoría se considera el enlace metálico como un caso extremo del enlace covalente. Muy bien, dice, con respecto a los metales, aquí viene la pregunta, ¿no? Indique cuáles son las proposiciones correctas. A condiciones ambientales son sólidos a excepción del mercurio, verdadero. Hemos dicho en teoría que los metales, ¿no? Como el oro, la plata, el cobre, ¿no? El aluminio, son sólidos, pero tenemos una excepción que en este caso es el mercurio. A condiciones ambientales, el mercurio se encuentra en el estado líquido. ¿Ok? Enunciado 2, que dice, su enlace se presenta entre los cationes y los electrones deslocalizados según la teoría del modelo del mar de electrones. Así es, justamente ese enlace metálico que se habla entre metal y metal es debido a esa atracción entre los cationes y los electrones deslocalizados, ¿no? Aquí tenemos el catión y el electrón deslocalizado, entonces ahí es como se estaría formando ese enlace metálico entre esos dos componentes, ¿ok? Muy bien, eso también sería entonces verdadero. Enunciado 3, que dice, la mayoría son dúctiles, maleables y presentan brillo metálico. Efectivamente, son propiedades de los enlaces de los compuestos metálicos. Todos los metales son dúctiles, o sea que tienen la capacidad para poder formar hilos con los metales. Son maleables, o sea que podemos formar láminas de esos metales, ¿no? Y presentan brillo. Sí, ese brillo justamente es debido a esos electrones deslocalizados. Cuando incide la luz del sol, ustedes observan ese reflejo, ¿verdad? Es debido justamente a esos electrones deslocalizados que se encuentran en toda esa placa o en todo ese metal, ¿no? Así que sí, esto también sería verdadero. Y finalmente nos dice, la teoría de bandas establece que los sólidos cristalinos pueden clasificarse en aislantes, conductores y semiconductores, ¿no? Aquí vamos a mencionar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre los elementos metálicos, ¿no? Tenemos dos bandas que son donde permite que esos electrones puedan pasar de la banda de los electrones de valencia hacia la banda de la conducción, ¿no? Entonces los electrones aquí van, vienen sin ningún problema porque esa brecha que existe entre la banda de los electrones y la banda de conducción es pequeña. Entonces todos los metales son de esa manera, no hay problema, ¿no? Pero existe, por ejemplo, como habíamos mencionado también en las clases anteriores, ¿no? La banda, cuando existe esa brecha ligeramente distanciada de la banda de los electrones de valencia y la banda de conducción, pero la energía que se les ofrece, que se les proporciona a estos electrones, les permite llegar a esa banda de conducción. Aquí esto corresponde a los metales, ¿no? Porque ellos siempre son excelentes conductores. No necesitan esa energía, siempre están cerca de esa brecha, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, están los metaloides. Estos metaloides sí, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las partículas que son aislantes, esa brecha es muy amplia.
de tal manera que los electrones de la banda del nivel de valencia hacia la banda de conducción, esos electrones no pueden llegar a esa banda de conducción. Y por lo tanto, porque acá se requiere muy alta energía, ¿no? Alta energía. Y por lo tanto, aquí nosotros encontramos los no metales, ya que los no metales no conducen la corriente y son conocidos como aislantes, ¿no? Y eso es justamente la teoría de bandas, ¿no? Entonces, en la teoría de bandas dice que son sólidos cristalinos, pueden clasificarse en aislantes, conductores y semiconductores, sí, eso sería correcto. Por lo tanto, nuestra respuesta en esta pregunta 3 sería la alternativa dado que nos piden cuáles son correctas. Pregunta número 4. Nos menciona con respecto al enlace covalente. Nos dice, el enlace covalente consiste en la compartición de electrones. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Entre átomos iguales o diferentes que van a ser generalmente no metales, tales como observamos en el cuadro. Considerando los datos de la tabla, nos dicen las bases de las construcciones de las estructuras de Lewis y la regla del octeto, selecciona la alternativa que contiene respectivamente al par conformado por una molécula homonuclear y una molécula heteronuclear que cumplan con la regla del octeto y que contengan enlaces múltiples. Molécula homonuclear significa que vamos a pensar en moléculas formadas por el mismo elemento. Por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, puedo pensar en el gas de hidrógeno. Átomo de nitrógeno con átomo de nitrógeno, ahí puedo pensar en el hidrógeno. Átomo de oxígeno con átomo de oxígeno, ahí puedo estar pensando en el oxígeno gaseoso como molécula homonuclear, ¿no? Pero cuando dice heteronuclear, entonces ahí ya voy pensando en la combinación que puede existir entre ellos, ¿no? Por ejemplo, puede ser entre el carbono y el oxígeno, buscando la forma correcta, es el CO2, entre el nitrógeno y el hidrógeno, buscando la forma correcta, sería el NH3. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo voy a saber que se forman esos compuestos si no, por ejemplo, NH o simplemente el NH2 o el simple SO? Es que ustedes ahí siempre tienen que recordar que se tiene que cumplir la regla del octeto, ¿no? Entonces miren aquí, acá es importante jugar con nuestras claves porque son muchos compuestos que tú puedes formar, pero tus respuestas están en base a esas alternativas. Chicos, aquí al ojo de cajón dice que cumpla la regla del octeto. Y nosotros sabemos que hay un elemento que nunca va a cumplir la regla del octeto, que se encuentra en esta tablita. Haz pausa al video y respóndete quién es ese elemento que nunca va a cumplir con la regla del octeto. ¿Lo tienes? Es el hidrógeno, profesora. O sea que el compuesto como condición del ejercicio dice que cumpla con la regla del octeto, así que aquí está el hidrógeno, no cumple con la regla del octeto. Aquí está el hidrógeno, no cumple con la regla del octeto. Aquí en ambos casos está el hidrógeno, no cumple con la regla del octeto. Hidrógeno y agua no cumple con el octeto, o sea que al ojo, sin pensar mucho, nuestra respuesta sería la alternativa enano. Pero vamos a pensar un poquito, ¿ya? Vamos a pensar un poquito para enseñarte cómo graficar. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, aquí. ¿Cómo puedo dibujar al nitrógeno? ¿Cuál es el criterio, profesora? Es importante justo que sepas en qué grupo está. Para eso te indican que el nitrógeno está en el 5A. Quiere decir que tiene 5 electroncitos para formar los enlaces. Y cuando tú juntas dos nitrógenos, vas a tener aquí N y N y vas a empezar a formar los electrones de tal manera que cumplan con esa regla del octeto. Y otro punto importante y otra clave es que los electrones nunca quedan así de uno cuando forman enlace, ¿ya? Entonces vamos a comenzar siempre colocándolos de par en par. Entonces si yo, por ejemplo, aquí, profesora, tengo un par para que sea estable, aquí también un par,
A cada hidrógeno, a cada nitrógeno le está faltando ¿cuántos electrones? 3, porque son 5. Entonces, no voy a pensar así, por ejemplo, 1 y 2, profesora, 1 y 2, y acá le pongo el 5 que falta con este de aquí y formo enlace. Te invito a que cuentes y verás que no cumple con la regla del octeto. 2, 4, 5, 6 para cada uno. Entonces no es la forma correcta, ¿no? Entonces, profesora, puede ser 1, 2, 1, 2 y aquí sería 1, 1. Ahí están sus 5 y tú, ¿te acuerdas lo que te dije hace ratito? No puede quedarte con un electrón. No, no puedes. Entonces, profesora, la única forma es que tenga mis 3 electrones. A ver, veamos. Si tú formas de esa manera, tienes tu enlace triple con sus 5 electrones cada uno y cuenta para cada átomo cuántos electrones tiene. 5 propios más los 3 que está compartiendo, 8, y al otro lado lo mismo. Entonces, mira, acabamos de ver que esa es la estructura correcta del hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí del carbono. Profesora, a ver, el carbono CH4. ¿Cómo sería para ese CH4? Carbono, átomo central, y el carbono, aquí vemos el cuadrito, está en el grupo 4A de la tabla periódica, eso quiere decir que tiene 4 electroncitos para formar enlace. Y coincidencia, son 4 hidrógenos que está alrededor de ese carbono. Siempre buscas que todos los átomos estén distribuidos de la misma forma, lo más simétrico posible, si fuera posible. Entonces aquí un electroncito para cada uno que le corresponde al hidrógeno y sus electroncitos del carbono, que son 4. Listo. Entonces, como puedes ver aquí, el carbono tiene sus 4 enlaces, o sea, el carbono está cumpliendo con el octeto, y como tú ya sabes por teoría, el hidrógeno solo llega a tener 2, así que esta estructura estaría correcta, ¿no? Pasemos a ver aquí, por ejemplo, el NH3. ¿Cómo podría dibujar? A ver, haz pausa al video y practica, a ver si llegas a la misma respuesta. Nitrógeno, profesora, está en el grupo 5 y tiene 3 hidrógenos. Entonces, inicialmente yo podría pensar así, 1, 2, si quieres arriba o si quieres abajo, no hay problema. Y sus electroncitos del hidrógeno, mira, aquí están los 3. Entonces aquí lo más lógico es que él tenga un electrón para enlazarse con este, él tenga un electrón para enlazarse con él y él tenga un electrón para enlazarse con el otro. ¿Cuántos electrones propios está el nitrógeno? Está con 3. ¿Pero cuántos tiene? Recuerda que tiene 5. Entonces ese 5, ese par que falta viene acá. Exacto, muy bien, pero tu estructura está mal dibujada. ¿Por qué, profesora? Porque cuando tú tienes un átomo central con electrones libres, ese par de electrones libres le va a dar una forma angular a tu estructura, porque hay una repulsión, hay una fuerza que empuja aquí por parte de ese par de electrones libres. Por lo tanto, esa estructura, la distribución de los electrones está muy bien, solo que la estructura no es así prácticamente recto, sino así angular. Hidrógeno, hidrógeno, ahí están sus electroncitos del hidrógeno, aquí sus electroncitos del nitrógeno formando el enlace y aquí el par, que eso sería la estructura correcta. ¿Ok? Entonces, profesora, siempre que veo un átomo central con sus electrones libres, tengo que saber que hay un ángulo, ¿no? Por parte de ese par de electrones. Así es, chicos, efectivamente, ¿ya? Por aquí seguimos practicando. Ahora sí entenderás entonces la explicación del agua, ¿verdad? Porque el oxígeno está aquí y el hidrógeno lo voy a colocar por aquí y por aquí. ¿Por qué? Porque ya me sé la estructura del agua. Un hidrógeno, un electrón para cada uno y el oxígeno tiene 6. Uno va a compartir por aquí, 2 va a compartir por aquí, 3, 4, 5, 6. Como te das cuenta, cuando el átomo tiene sus electroncitos libres, siempre está de par en par. Nunca queda un electroncito libre, ¿ok? Entonces, esa sería la estructura del agua y finalmente nuestra estructura del CO2. Profesora, ¿el CO2 cómo sería?
carbono y el oxígeno rodeándolo. ¿Y no va a ser angular? Vamos a ver si va a ser angular, ¿no? Carbono tiene 4, entonces ponte aquí a pensar si puede ser 1, 2, profesora, 3, 4. Claro, hay que intentarlo, pues estás aprendiendo, hay que ver las posibilidades. Pero si yo pongo aquí 1, aquí vas a colocar 1 para el oxígeno, y como el oxígeno tiene 6, si tú enlazas 1, ya estás dejando un par libre, lo estás dejando de forma impar, porque vas a tener 2, 4, 5 y 6. ¿Y esto puede quedar así? No, no puede quedarte con un electrón. Eso quiere decir que si el oxígeno tiene que enlazar aquí, tiene que hacer siempre con un número de electrones par para que te quede también al otro lado par y par. Entonces, profesora, puede ser de 2. Veamos si de 2 cumple con todas las condiciones. Son 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los electrones aquí, 2. Entonces aquí, mira quién está sobrando, estos de aquí, porque el carbono solo tiene 4 electrones. Profesora, contemos a ver cuánto tiene el oxígeno. 2, 4, 6 más 2 del carbono, 8. 2, 4, 6 más 2 del carbono, 8. Carbono central 4 más los 2 al extremo que comparte son 8. Entonces, chicos, esto es la estructura correcta para ese CO2, ¿ya? Entonces, como puedes ver, es importante saber el grupo del elemento a cual pertenece, sobre todo los más conocidos, porque ellos te van a indicar cuántos electroncitos de valencia tiene. Azufre 6A, 6 electroncitos de valencia. Ahí está, que son los 6 electroncitos que tú vas a buscar distribuir en la notación de Lewis. Todo lo que hemos dibujado aquí son conocidos como notaciones de Lewis, ¿correcto? Muy bien, entonces nuestra respuesta, como ya habíamos mencionado, es la alternativa enano. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 5? Nos hablan sobre el método eficaz en utilizar la diferencia de electronegatividad, ¿no? Nosotros hemos mencionado en teoría que generalmente la unión entre un metal y otro metal es un enlace metálico, ¿no? Que un enlace iónico es entre un metal y un no metal y un covalente es entre no metales, ¿no? Pero lo que más seguridad nos da de saber si eso es correcto es con respecto a la variación de electronegatividad, ¿no? La variación de electronegatividad, recuerden, si esa variación es mayor que 1.9, tú dices que es iónico, ¿no? Si esa variación de electronegatividad es menor o igual que 1.9, entonces decimos que es covalente, ¿no? Y si está próximo a 0, decimos que eso es un enlace metálico. Acá nos menciona, entonces nos dice, miren, el enlace de cloruro de sodio como predominante, ¿no? Iónico, de acuerdo con la diferencia de electronegatividad, el cloruro de sodio nos dice aquí que su electronegatividad es 2.1. Sin embargo, sería incorrecto asumir que el enlace entre el manganeso y el oxígeno siempre es iónico. El óxido de manganeso, dice, el cual tiene una fórmula de Mn2O7, es un líquido verde que se congela a 5.9, lo que indica que el enlace covalente y no es iónico, ¿no? El cambio de estado de oxidación del manganeso es responsable por el cambio en el tipo de enlace. Entonces, chicos, aquí nos presentan una fórmula que es el MnO7 y que nosotros podríamos decir que ese tipo de enlace, por ejemplo, ¿no? El manganeso es un metal, el oxígeno es un no metal, y podríamos pensar que ese manganeso va a ser metal, el oxígeno no metal, podemos pensar que ese compuesto está trabajando formando un enlace iónico porque es un metal con un no metal. Pero acuérdate que hemos mencionado anteriormente que hay que tener mucho cuidado con los metales de transición, ¿no? Los metales de transición, que son por ejemplo los metales que se encuentran en el grupo B, cuando reaccionan con los elementos no metales, ellos no son
no pierden fácilmente sus electrones como son, por ejemplo, los metales del grupo 1A, ¿no? O los metales del grupo 2A, que ellos sí tienen baja electronegatividad y por eso pierden rápidamente sus electrones, pero los de transición no. Los de transición no pierden rápidamente sus electrones. Es por ello la explicación por qué en algunos casos, por ejemplo, el manganeso, que es un metal con el oxígeno, que es un elemento de transición, forma un enlace de tipo covalente, ¿no? Acá lo dice, lo cual indica que ese enlace es covalente y no iónico. Es debido justamente a esas propiedades que tienen los metales de transición, una electronegatividad no tan baja que no le permite formar un catión, ¿no? Y por lo tanto permite formar un enlace mediante una compartición de electrones con los no metales, que en este caso es el oxígeno, ¿no? Muy bien, entonces esto es importante tomar en consideración que esto ocurre generalmente con los metales de transición. Pregunta número 1, ¿qué dice? El tipo de enlace en los compuestos de tetracloruro de estaño y óxido de manganeso es covalente. Aquí nuevamente podemos observar que ese estaño, si buscamos dónde se encuentra ese estaño, el estaño es un metal también de transición. Van a formar, por lo tanto, un enlace de tipo covalente, ¿no? El elemento de estaño con el cloro y el manganeso con el oxígeno. Va a ser verdadero, forma enlace covalente, ¿ya? En el enunciado 2 que nos dice, el elemento químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion poliatómico, o sea, nos están preguntando dentro de este ion poliatómico que tiene carga -1, ¿no? Si la unión entre el manganeso y el oxígeno es iónico. Entonces, chicos, aquí hay que tener claro con respecto a cómo trabaja ese manganeso. El manganeso es un elemento que puede trabajar con su estado de oxidación +2, como vamos a ver el siguiente ejercicio, puede trabajar con su estado de oxidación +7, y aquí por ser un elemento, un metal de transición, habíamos mencionado que cuando trabaja con su estado de oxidación 7, como está aquí, Mn2 o 7, actúa o forma un enlace covalente, ¿no? Es un metal de transición y por lo tanto se forma el enlace covalente, no se forma un enlace iónico, ¿no? Porque su electronegatividad con ese estado de oxidación va a ser considerablemente alta, de tal manera que va a formar ese enlace de tipo covalente. Entonces, este segundo enunciado es falso. Mientras que en el tercer punto nos dice, en el enlace de cloruro de sodio, aquí no hay discusión en el tipo de enlace de cloruro de sodio, ya que es un catión y es un anión, entonces forma un enlace de tipo iónico, ¿no? Y en el óxido de manganeso, acá sí hay que tener cuidado porque te dice que el manganeso está trabajando con su estado de oxidación +2 y el oxígeno también trabaja con -2. Entonces, cuando se forma ese compuesto, nos dice si el enlace es de tipo iónico. Aquí el manganeso, señores, se comporta como un metal, por más que sea un elemento de transición con el oxígeno, porque está trabajando con su estado de oxidación +2. Entonces aquí metal con un no metal, y si nosotros aquí calculamos el estado de oxidación, la variación de electronegatividad sería 3.5 del oxígeno menos 1.5 del manganeso. Esa variación de electronegatividad sería igual a 2,0, ¿no? Entonces vemos que es mayor, así que el enlace que se está formando sí sería iónico. Así que esto es verdadero. Nos preguntan por las proposiciones correctas y eso sería la alternativa 1 y la alternativa 3, siendo respuesta la clave barco. Pregunta número 6. Nos hablan sobre los momentos dipolares, ¿no? Los momentos dipolares de la molécula de
del SO2, del dióxido de azufre, nos dice que es 1.61. Y para el caso del dióxido de carbono, que es el CO2, nos dice que es 0, ¿no? ¿Qué es el momento dipolar, chicos? Como les menciono en clase, analícenlo como si fuera la fuerza resultante de toda la molécula, ¿no? Por ejemplo, para el caso del CO2, ya sabemos que la estructura del CO2 es de esta manera. Si nosotros analizamos la electronegatividad, aquí tenemos que recordar dónde está el carbono, ¿no? El carbono está en el grupo 4A, profesora. Entonces, el carbono está en el 4A y el oxígeno está en el grupo 6A. ¿Quién es más electronegativo? El más electronegativo es el que está a la derecha, o sea que el oxígeno. Eso quiere decir que el oxígeno jala con una fuerza mayor que ese carbono a los electrones, y de lo mismo ocurre hacia el otro extremo. El oxígeno gana al carbono en fuerza. Pero como estamos hablando de los mismos elementos, ¿cómo son esas dos fuerzas? Iguales. Carbono-oxígeno a la izquierda y carbono-oxígeno a la derecha son iguales. Así que finalmente la diferencia, la resultante, como quieras llamarlo, en química, en las moléculas, eso se llama el momento dipolar y se representa con esa letra U. Y ese momento dipolar en esta estructura, como se cancela, es prácticamente igual a 0. Y cuando la molécula tiene momento dipolar igual a 0, decimos que esa molécula es apolar. La molécula, ¿ok? La molécula es apolar. Ahora, si analizamos, por ejemplo, el SO2, ¿cómo sería el SO2? El SO2 sería de esta forma. Tendría esta forma donde ese átomo central del azufre observamos que tiene su par libre de electrones, ¿verdad? Y al tener su par libre de electrones, entonces va a ser que aquí, por ejemplo, ¿quién es el más electronegativo? El más electronegativo es el azufre, el oxígeno, ¿correcto? Entonces el oxígeno es más electronegativo, jala hacia una fuerza hacia ese lado. Aquí también, ¿no? Y por lo tanto, ustedes saben que de esas dos fuerzas saldría una fuerza resultante, ¿no? Y esa fuerza resultante no tienen con quién anularse en la parte superior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Cuánto va a ser el momento dipolar de esta estructura? Diferente de 0. Además también de que si ustedes recuerden la regla que dice, profesora, átomo central con electrones libres, entonces automáticamente esa molécula es polar, ¿no? Entonces aquí tenemos una molécula que es polar porque el momento resultante es diferente de 0, y al otro lado tenemos una molécula polar porque el momento resultante, el momento dipolar, es igual a 0, ¿no? Muy bien, vamos con el primer enunciado. Dice, el dióxido de azufre presenta un enlace covalente polar. Si observamos aquí en el SO2, ojo que nos están preguntando que presenta enlace covalente polar. Y efectivamente ese azufre que hemos dibujado, los enlaces que presenta son enlaces covalentes polares, ¿no? Porque estamos hablando del átomo de azufre, estamos hablando del átomo de oxígeno, y esos dos elementos son diferentes y por lo tanto estos dos enlaces estarían formando una estructura, un enlace polar. ¿Ok? Entonces eso es correcto hasta aquí. ¿Y la molécula es polar? Efectivamente, muy bien, eso hay que tener claro. Los enlaces son polares, ¿ok? Los enlaces son polares, ¿correcto? Y la molécula en general también es polar. Eso sería verdadero. Primer enunciado, correcto. Enunciado 2, que dice, el dióxido de carbono es una molécula apolar. Aquí está, lo acabábamos de explicar. Y tiene una geometría molecular lineal. Como podemos ver, los átomos están en una línea, así que estaría formando efectivamente una estructura lineal. Eso es verdadero.
Y en el enunciado 3 que dice, el dióxido de azufre, que es el SO2, tiene una geometría molecular angular. Como podemos observar aquí, este electrón libre, ese par, hace que esa estructura sea angular, ¿no? Y el azufre tiene 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes vemos? Esto es el único que no se estaría enlazando y es un par. Así que este enunciado sería falso. Y en el enunciado 4 dice, el momento dipolar resultante del dióxido de carbono, o sea, del CO2, ¿es mayor que el de dióxido de azufre? No, pues no, esto es falso porque como hemos observado aquí, el momento dipolar del CO, el momento dipolar es 0 y para el SO2 es diferente de 0, o sea, quiere decir que es mayor. Así que nuestra respuesta en esta pregunta número 6 sería la alternativa casa. Verdadero, verdadero, falso, falso. Pregunta número 7, que dice, las propiedades de una molécula no siempre se pueden representar por completo mediante una sola estructura. Y nos presentan aquí una estructura, las posibles estructuras que se podrían representar para el ion carbonato, ¿no? El ion carbonato que es el CO3 con carga de 2 menos. Eso es el ion carbonato. Muy bien, entonces son las posibles estructuras donde ustedes pueden observar aquí el oxígeno con doble enlace. Aquí son enlaces simples, pero luego ese doble enlace pasa por aquí a la parte superior izquierda y luego a la parte superior derecha. Todas estas posibilidades A, B y C van a ser llamados resonancia, o sea que son posibles formas de poder representar a dicha estructura del ion, ¿correcto? Muy bien, nos preguntan entonces en el enunciado 1, nos dicen la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato. Se refiere a que va a ser el único que estaría representándolo comparado con los otros A, B y C. Eso sería falso, ¿no? Porque no es la única forma. Tenemos la forma A, la forma B y la forma C como las otras resonancias que también estarían representando a ese ion carbonato. Enunciado 2 dice, la estructura B tiene un enlace múltiple. Aquí podemos ver que este doble enlace efectivamente es un enlace múltiple. Hasta aquí estamos bien. Y el ion cumple con el octeto. Entonces, aquí nosotros observamos, si contamos, por ejemplo, esa estructura, los electrones para cada átomo, vemos que sí, el oxígeno tiene sus propios 6 más los 2 que comparte sus 8, y si contamos para los 3 átomos de oxígeno y para el átomo de carbono, estarían cumpliendo con la regla del octeto. Eso es verdadero, ¿no? Y luego dice, A, B y C son estructuras resonantes del ion carbonato. Correcto, son las posibles formas que se puede representar ese ion carbonato. Nos estaban preguntando por las correctas son la alternativa 2 y 3. Respuesta sería la alternativa B, barco. Pregunta número 8, dice, después de que el doctor Mario Molina, premio Nobel de 1995, y su equipo detectaron el grave deterioro ocasionado por los freones en la capa de ozono, otros grupos de químicos se empeñaron a darle solución. Así que se tiene aquí la evolución de los freones en primera generación, segunda generación y tercera generación como muestra el cuadro. Nos piden marcar cuáles son las proposiciones correctas. Enunciado 1. Los freones del 1G cumplen con la regla del octeto. Podemos observar aquí que el cloro tiene sus 7 electrones propios más uno que estaría enlazándose con el carbono, estaría siendo 8. Entonces todos los átomos de cloro que están rodeando a ese átomo de carbono sí estarían cumpliendo con la regla del octeto, incluido el flúor que también tiene 7 más el carbono que estaría enlazándose aquí.
Y como el carbono tiene 4 y con los 4 enlaces que está formando, entonces esa molécula, ¿no?, de los freones de la primera generación sí estaría cumpliendo con la regla del octeto. Es una estructura donde tenemos en la parte superior tres átomos de cloro y tenemos un átomo de flúor, que hace que la estructura ya no sea simétrica. Y por lo tanto, si la estructura no es simétrica, al calcular el momento dipolar, la fuerza resultante de este freón de primera generación, el momento dipolar va a ser diferente de cero. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando es diferente de cero, la molécula sería de tipo polar. Así que sí, la molécula es polar, eso es verdadero, y se unen entre ellas, ahora analizando ya como molécula, por fuerzas dipolo-dipolo. Eso sería verdadero, ya que como es una estructura polar, entre una molécula polar y otra molécula polar, la fuerza de interacción que mantiene unida va a ser la fuerza de dipolo-dipolo. Correcto. Enunciado 2. Los freones de tipo 2G presentan enlace covalente apolar. A ver, aquí analizamos que el enlace que se forma entre el flúor y el carbono, como son elementos diferentes, el enlace es de tipo polar. ¿Ok? Es un enlace de tipo polar. Entonces, siempre, profesora, que sean elementos diferentes, ¿va a ser un enlace polar? Correcto, son enlaces polares, ¿ya? Pero aquí observamos que entre el carbono y el otro carbono, que son elementos iguales, se está formando un enlace. Y ese enlace sería un enlace covalente apolar, ¿correcto? Sería apolar porque son elementos iguales, entonces cuando se calcula la variación de electronegatividad, eso va a ser igual a 0. ¿Presenta un enlace covalente apolar? Sí, eso es verdadero. ¿Y se unen solo por fuerzas de London? No, eso sería falso, ¿no? No se hunden solo por fuerzas de London porque la estructura en general no es una estructura completamente simétrica. Entonces, al no ser simétrica, nuevamente vamos a encontrar un momento dipolar diferente de 0, lo cual le va a dar lugar a una estructura polar y va a estar unido mediante enlaces, fuerzas de tipo dipolo-dipolo. ¿También va a tener London? Claro que sí. Esta estructura de primera generación, las moléculas se unen mediante fuerzas de dipolo-dipolo, pero también se unen mediante las fuerzas de London, al igual que los de la generación 2. También van a tener fuerzas de dipolo-dipolo y también van a estar presentes las fuerzas de London, entre moléculas, ¿ah? Pero acá hay una palabra que dice solo, y eso sería incorrecto. No solo por fuerzas de London, porque también van a estar las fuerzas de dipolo-dipolo. Y finalmente dice en el enunciado 3, los freones 3G, o sea, los del último, son moléculas simétricas. Podemos observar que no son moléculas simétricas, ¿no? Vemos aquí que está a este lado el hidrógeno, por aquí está el flúor, entonces no es simétrica. Y se unen entre ellas por puente de hidrógeno. Recuerden que para que exista la fuerza de puente de hidrógeno, chicos, nosotros tenemos que observar que existe el enlace FH, que existe el enlace OH o que existe el enlace NH. Mientras que no existan estos enlaces, tú no puedes decir que existe la fuerza de puente hidrógeno. Profesora, pero por aquí hay flúor, por aquí hay hidrógeno, sí, pero la carga que estos van a tener no va a ser suficiente para que puedan formar esas fuerzas intermoleculares que cuando sí se tiene un enlace de tipo FH, OH o NH, ¿ok? Entonces, para poder decir que existe puente de hidrógeno, debes de observar que tu estructura tenga alguno de esos enlaces. Por lo tanto, esto sería falso y nuestra única respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 9.
Las fuerzas intermoleculares están presentes en sustancias con enlace covalente y sirven para la unión de moléculas polares, como también se unen moléculas apolares. Aquí nos presentan compuestos, ¿no? De anhídrido carbónico, de isopropanol, así como las sustancias de yodo, helio, hidrógeno, sus masas molares correspondientes, la polaridad que presenta cada una de ellas y una propiedad física que es la temperatura de ebullición. Al respecto nos piden marcar cuáles son los enunciados verdaderos, enunciados falsos. Primer enunciado, ¿qué dice? La molécula de hidrógeno y helio presentan débiles fuerzas de London, por ello presentan los menores puntos de ebullición. El helio es una molécula que va a formar una estructura apolar, efectivamente como lo menciona aquí. El hidrógeno también es apolar. Y cuando nosotros tenemos estructuras que son simplemente apolares, la única fuerza que va a existir es la fuerza intermolecular de London. O sea, aquí encontramos solamente London. Y como pueden observar, al ser fuerzas intermoleculares más bajas, porque recuerden que las fuerzas intermoleculares de London son más débiles que las fuerzas de dipolo-dipolo, y estas son más débiles que las fuerzas de puente de hidrógeno. Entonces, por esa razón es que en estas moléculas sus puntos de ebullición son los más bajos comparados con las otras estructuras. Esto sería verdadero. Enunciado 2. Aquí nos habla del etanol. Miren la estructura del etanol, una estructura que tiene el enlace OH, así como esta otra estructura del propanol que también tiene el enlace OH. Todo compuesto que tiene el enlace OH, como estamos viendo aquí, va a tener una característica polar, como pueden observar aquí también. ¿Ok? Entonces, si son polares, ¿cuál es la fuerza que va a predominar? La fuerza que predomina en las polares, en este caso, va a ser fuerzas de puente hidrógeno, ¿no? ¿Por qué el puente hidrógeno? Porque recuerda que el puente hidrógeno, los de puente hidrógeno, tienen que tener el enlace de tipo FON, alguno de estos de acá. ¿Y quiénes son esos FON? Puede ser el FH, puede ser el OH o puede ser el NH. Entonces, como acá tenemos el OH, vamos a encontrar puente de hidrógeno, las fuerzas intermoleculares. Acá también va a ser puente de hidrógeno. En estos dos, ¿ya? Aquí vamos a colocar, los dos tienen puente de hidrógeno. Pero no es la única fuerza, ¿verdad? Porque también al ser polares, ¿qué tienen? Tienen fuerzas de dipolo-dipolo. Y también, como siempre mencionamos, la fuerza que siempre está presente es las fuerzas de London, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Presentan altos valores de puntos de ebullición porque predomina la fuerza de dipolo-dipolo. No, chicos. Si bien es cierto, tiene la fuerza dipolo-dipolo, pero ¿quién es la fuerza que predomina? La fuerza que predomina es la fuerza de puente de hidrógeno. Así que este enunciado sería falso, ¿no? Y finalmente nos habla sobre el yodo y el CO2. Miren aquí, el yodo es una molécula apolar, como vemos aquí, y el anhídrido carbónico también es una molécula apolar. Entonces, ambos tienen solamente fuerzas de London por ser apolares. Ahora, veamos el tamaño del yodo. Miren la masa molar del yodo, es 254, mientras que del CO2 es 44, es mucho más pequeñito. Es por esa razón que el yodo tiene un punto de ebullición alto frente a ese dióxido de carbono. Entonces dice, el yodo y el CO2 tienen fuerzas de London más intensas que las moléculas apolares de la tabla porque presentan mayor masa molar. Comparado con las otras London, que son el helio y el hidrógeno, miren su masa, son efectivamente más pequeñitas, ¿no? Son 4 y 2. Y podemos ver entonces que sí, efectivamente, ¿no? Van a presentar mayor fuerzas intermoleculares que esas moléculas, ¿no? El yodo y el anhídrido carbónico, porque presentan mayor masa molar. Así que esto es correcto
y la respuesta sería la alternativa casa. Y finalmente, la pregunta número 10 nos pide relacionar qué tipo de fuerza intermolecular va a estar presente en cada estructura, ¿no? De acuerdo al tipo de polaridad que tiene la molécula. Y ojo, nos pide el tipo de fuerza intermolecular predominante. Acuérdate que la predominante es aquella que es más intensa que presenta dicha estructura, ¿no? Comenzamos aquí entonces el metanal. ¿Cuáles son las fuerzas que presenta el metanal? Miren, acá tenemos el CHO, ¿no? Entonces, profesora, aquí SH estaría así de esta manera, ¿ya? Para los que por ahí se pueden preguntar, ¿y cómo está formado el grupo CHO? Chicos, el grupo CHO se forma de esta manera, ¿ya? Así se forma ese grupo CHO. Entonces, ¿qué forma tiene esta estructura? Esta estructura, ¿no? Es una molécula no simétrica, ¿correcto? Por lo tanto, al ser no simétrica, la característica que va a tener es polar. En el caso, por ejemplo, del CO2, carbono, oxígeno, ahí está, es una molécula simétrica. Entonces, la forma que va a tener es una estructura, es una molécula apolar. Y aquí el HF, estructura diferente, no es simétrica, elementos diferentes, así que esto es polar. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares que están en esta molécula, si es que se unieran varias moléculas de metanol, como es polar, va a tener dipolo-dipolo. ¿Solo dipolo-dipolo? No, profesora, siempre están las fuerzas de London. London siempre está, ¿no? Sí, siempre está London. Esta es apolar. Aquí solo entonces te limitas con las fuerzas de London. ¿No tiene más? No, en las apolares solo hay London, no hay más, no se piensa más. Y aquí otra vez encontramos una estructura polar, pero no solamente vas a comenzar diciendo que aquí la fuerza que predomina es la de dipolo-dipolo, porque tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú observas una estructura que dice que es polar, tú tienes que observar que no exista la fuerza, el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH para decir que solo tienes dipolo-dipolo. Porque si tú observas que en esa estructura polar existe algún tipo de estos enlaces, entonces debes comenzar diciendo que la fuerza intermolecular que se va a formar con mayor intensidad, que es predominante, es el puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿tiene puente de hidrógeno? Sí, porque tiene el enlace OH, ¿correcto? Tiene dipolo-dipolo porque es una estructura polar y la que siempre está la fuerza de London. ¿Y cuáles son las fuerzas que predominan en cada una de ellas? Las fuerzas que predominan es la fuerza con mayor intensidad. En este caso el metanal, el dipolo-dipolo es el más fuerte comparado con el London. Aquí el único que es el London. Y frente al dipolo y al London, el puente hidrógeno es el que predomina con mayor intensidad. Por lo tanto decimos metanal, dipolo-dipolo, aquí avión, dióxido de carbono, esto es London, aquí sería la letra B, y finalmente el fluoruro de hidrógeno, que sería las fuerzas de puente de hidrógeno. BCA, nuestra respuesta sería la alternativa avión. Muy bien, chicos, si hasta aquí continúas en mi video, significa que te está gustando el contenido. Te invito a que puedas dejar tu like, dejes tus comentarios si te está gustando, tienes algunas preguntas, algunas dudas. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos. No te olvides de compartir mi canal. Y ahora sí, nos vamos a ver las domiciliarias. Pregunta número 1, ¿qué dice? Los compuestos iónicos se forman en general por la combinación de un metal y un no metal, mediante la transferencia de electrones. Eso hay que tener claro. Enlaces iónicos mediante transferencia de electrones, ¿no?
Dice, si se combinan los elementos químicos con RZ16 y QZ igual a 11, determine cuál es la fórmula del compuesto que se obtendrá. ¿Qué tenemos que hacer aquí para saber cómo se va a formar la estructura? La configuración electrónica, ¿no? Por ejemplo, aquí el elemento R, ¿cuántos electrones presentará? No sabemos. Su Z es 16. Realicemos la configuración. 1s2, 2s2, 2p6, ya vamos 10, 3s2, 12, 3p4, 16. Entonces aquí podemos ver que el mayor nivel es 3 y esos electrones suman 6. Así que ese elemento R tiene 6 electroncitos para formar el enlace, ¿no? Así que se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica. Y el otro elemento, que es el elemento Q con una carga de 11, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, vamos 10, y 3s1. Entonces el mayor nivel es 3 y solo tiene un electroncito. Entonces quiere decir que ese Q solo tiene un electroncito y está en el grupo 1A de la tabla periódica. Como es un compuesto iónico, está claro que este elemento es el que va a donar su electrón, ¿cierto? Entonces aquí el Q, que tiene un electroncito, va a donar sus electrones a ese R que tiene 6 electrones propios. Ahí están los 6 electrones. Pero si este le dona su electrón, por ejemplo aquí, él va a tener 7 y no tiene la posibilidad de formar un enlace que cumpla con la regla del octeto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos otro elemento Q con su electroncito para que éste le pueda transferir sus electrones y ahora sí, al momento que se realiza la notación de Lewis, sería 2 veces ese elemento con su carga más 1, porque cada elemento Q perdió su electrón, y acá tendríamos SR con una carga de menos 2, ¿por qué? Porque ganó 2 electrones, ¿no? Y aquí se estaría formando ese enlace de tipo iónico. Así que la forma de esa estructura sería la alternativa casa. Pregunta número 2, que nos dice, las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por diferentes tipos de enlace y por ello distintas aplicaciones. El CO2 como conservante, el KO como desecante y el oro como metal precioso. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga respectivamente el tipo de enlace presente en cada una. El primero tenemos el SO2. Profesora, el azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal y yo ya me sé que el azufre tiene sus electroncitos para poder compartir, que son 6, aquí está, y cuando este comparte, por ejemplo, de esta manera, ahí está 6, aquí sus 2 electroncitos, este oxígeno tiene acá 2, 4, 6, aquí va a compartir de esta manera su doble enlace, aquí tendría su oxígeno 2, 4, 5 y 6 y el azufre 2, 4, 5, 6 con un par de electrones aquí, ¿no? Esa sería la estructura que nosotros ya hemos aprendido a graficar con los electrones de cada uno de los átomos, electrones de valencia. Muy bien, es un no metal con un no metal, la estructura que forma o el enlace que va a formar es un enlace de tipo covalente. En el caso del calcio, profesora, el calcio es un elemento que tiene 2 electrones de valencia porque está en el grupo 2A. Y el oxígeno es un elemento que está en el grupo 6A y que tiene sus 6 electroncitos de valencia. Entonces, cuando estos van a formar enlace, como el oxígeno es un no metal, el calcio también, miren aquí, su electronegatividad del calcio y del oxígeno. Profesora, variación de electronegatividad, por ejemplo, aquí va a ser 3,5 menos 1, 2,5. Entonces el tipo de enlace que se va a formar aquí es un enlace iónico.
Y el enlace iónico entonces quiere decir que ese oxígeno le va a robar sus electrones y el calcio va a perder esos 2 electrones. Queda cargado entonces como +2 y ese oxígeno queda cargado como -2, ¿no? Eso sería el enlace iónico. Y finalmente encontramos el elemento del oro. El elemento del oro, profesora, es un metal. Y al ser un metal con otro metal, el tipo de enlace que va a formar, aquí no hay nada que discutir, es un enlace metálico, ¿no? Así que la respuesta sería el enlace covalente, iónico y metálico son los que se estarían formando en dichas estructuras. Pregunta número 3, que dice, el hidróxido de amonio, que es el NH4OH, se emplea en productos de limpieza en baja concentración, entre 1 y 3%, y es el responsable del mal olor en los tintes de cabello, ¿no? Que lo contiene y este compuesto forma un gas de amoníaco. Entonces, si ustedes observan en los tintes, ahí dice, ¿no? Contiene amoníaco y hoy en día por ese olor intenso que se tiene, se busca tintes que no tienen amoníaco, ¿no? Dice que reacciona con el agua y forma el hidróxido de amonio, ¿no? Cuya estructura es la siguiente. Entonces aquí tenemos la siguiente estructura de hidróxido de amonio, ya te están indicando. Profesora, aquí veo un catión, aquí veo un anión, entonces la atracción que existe entre estas sustancias, entre estos iones, ¿no? Que es el NH4 positivo y el OH, que todo esto es negativo, el tipo de enlace que se estaría formando aquí es un enlace de tipo iónico, ¿ok? Y eso tienes que aprender a diferenciar. Entonces, ese hidróxido de amonio que estamos viendo aquí es un compuesto iónico, ¿ya? Ahora, lo que tenemos aquí en el OH, esto es otra cosa, porque aquí es un no metal con un no metal, entonces acá vamos a ver un enlace covalente, ¿no? Aquí hay enlace covalente, así como observamos también aquí dentro de este corchete. Nitrógeno es un no metal, mira, el hidrógeno también es un no metal, mira su electronegatividad, entonces no metal con no metal, aquí vamos a tener también enlaces covalentes en ese corchete, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a resolver nuestros enunciados. ¿Qué dice? En el ion amonio, que es el NH4+1, que es todo lo que está aquí, esto es el ion amonio, está presente un enlace covalente coordinado. Si nosotros observamos aquí, chicos, miren cómo se estaría formando esa estructura. Voy a plasmar toda esta estructura aquí abajito. Entonces tenemos el nitrógeno, ahí está. ¿Cómo yo sé, profesora, que está formando un enlace covalente coordinado si yo no veo ninguna flechita? En los exámenes no les van a poner flechita. Ustedes tienen que saber distinguir cuál de esas flechitas correspondería a un enlace coordinado si es que existiera. ¿Y cómo? Así, mira, ya te están dando la estructura, así que es de mucha ayuda. Hidrógeno, 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 aquí te ponen los enlaces y te ponen un par de electrones con este hidrógeno aquí. Y te dicen que todo esto es el catión amonio o el ion amonio, que es lo que te están preguntando. Ahora vamos a ver si existe un enlace covalente dativo. Primero pon todos sus electrones al hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno tiene 1. Muy bien. Y ahora analiza de quiénes son esos electrones. Esto es del nitrógeno, esto es del nitrógeno y esto es del nitrógeno. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? Tiene 5, profesora. Muy bien, entonces este par que estás viendo acá, si hasta el momento estamos contando 3, significa que ese par de electrones que estás viendo acá, los dos son del nitrógeno y que estaría formando el enlace con el hidrógeno. O sea, profesora, este enlace sería un enlace dativo que está formado por un par de electrones de nitrógeno. Correcto. Y su enlace y su electrón del hidrógeno, mira, esto está cargado positivo porque perdió un electrón. ¿Y de quién crees que ha perdido? Obviamente del nitrógeno, ¿no? Entonces,
vemos que sí, efectivamente hay un enlace covalente coordinado, ¿ya? Número 2 dice, en el ion hidroxilo, ahora vemos el otro, ¿no? Acá, este OH, este es el ion hidroxilo. El ion hidroxilo o oxidrilo, la unión del OH es un enlace covalente polar, correcto, acá no se discute, ¿no? Explicábamos que el no metal con no metal, covalente. El hidróxido de amonio, aquí, como un compuesto, dice, ¿presenta o es un compuesto covalente polar? No, porque hemos dicho que esto forma un enlace iónico, entonces no es un compuesto covalente, es un compuesto iónico porque es un catión y un anión. Así que la respuesta aquí sería la alternativa barco. Pregunta número 4. El trióxido de azufre, cuya estructura base se muestra en el precursor del ácido sulfúrico, presente en la lluvia ácida. Ahí está el SO3, ¿no? Complete los electrones de su estructura sabiendo que los dos elementos son anfígenos, o sea, quiere decir que los dos elementos pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica. ¿Y eso para qué sirve? Para saber que el azufre y el oxígeno, cada uno tiene sus 6 electrones de valencia. Y al respecto seleccione el valor de verdad o falsedad. Muy bien, miren, vamos a completar y dibujar esa estructura. Azufre, ya te he dicho que a ustedes no les van a decir si hay un enlace dativo. Ustedes tienen que aprender a analizar cómo están los electrones de cada elemento. Tienes que ver, ¿no? Profesora, aquí sería 1 del azufre, 2 del azufre. Esto sería 3 del azufre, 4 del azufre. Está incompleto. Ahora, otro punto importante aquí, por ejemplo, es que el oxígeno tiene electrones pares. Jamás puede quedarse formando con un solo electrón, así, porque implicaría que este se quedaría de esta manera. Y esto hemos dicho que no puede ocurrir. Entonces, por aquí ya vamos pensando que el oxígeno posiblemente no esté aportando electrones y que él esté propio con sus 6 aquí y este sí, por ejemplo, está aportando 2, le faltaría 2, 4 y aquí estos electrones le corresponderían al azufre. ¿Y tendría lógico o no? Sí, porque serían enlaces dativos. Y si tú observas 6 del oxígeno más 2, 8, 6 propios más 2, 8, cumple con el octeto. 6 más 2, 8, cumple con el octeto. ¿Y qué pasa por aquí? Ese azufre, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, también cumple con la regla del octeto. Entonces, estamos viendo que esa sería la estructura correcta para ese SO3. ¿Qué nos dice el primer enunciado, chicos? Miren, presenta 3 enlaces covalentes. Estamos viendo que el enlace SO, SO y SO efectivamente son enlaces covalentes. Y presenta 4 pares de electrones enlazantes. A ver, ¿dónde están los electrones enlazantes? Un par de electrones enlazantes, 2 pares de electrones enlazantes, 3 pares de electrones enlazantes y 4 pares de electrones enlazantes. Así que ese enunciado es verdadero. Presenta 3 enlaces covalentes polares. Sí, los 3 son polares porque es azufre con oxígeno y son diferente electronegatividad. Él tiene 3.5 y él tiene 2.6, de tal manera que esa variación es diferente de 0 y si es diferente de 0 es un enlace polar. Así que hasta aquí es correcto. Y tiene 7 pares de electrones libres. A ver, contemos los pares de electrones libres, ¿no? ¿Cuáles son los electrones libres? 2, 1, 2, 3 pares, 4, 5, 6, 7 y tiene 8 pares de electrones libres. Así que este enunciado sería falso.
Luego dice, presenta dos enlaces covalentes coordinados. Excelente, muy bien. Ahí están los enlaces covalentes coordinados, ¿no? Que sí hemos visto que son dos. Este y este de acá. Enlace covalente coordinado. Eso es correcto, muy bien. Con los aportes del átomo de azufre. ¿Quién está dando esos dos electrones? ¿A quién le corresponde? Al átomo de azufre porque son de color rojito. Esto es verdadero, chicos, y la respuesta sería la alternativa casa. Y pregunta número 5, que nos dice, las fuerzas dipolo-dipolo son también conocidas como fuerzas de Kisson, ¿no? Por el científico, en honor a Wilhelm Hendrik Kisson, quien dio su primera descripción matemática en 1921. Entre las moléculas que se muestran, seleccione la interacción que presente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no nos han puesto las alternativas, pero vamos a trabajarlo como a modo de practicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ese boro. Boro, cloro, cloro es una molécula completamente simétrica, ¿no? ¿Cómo es simétrica? Piensa en un plano, en un espejo y todo tiene que ser igual. Acá si trazas otro plano, tiene que ser igual. Entonces, esto es una molécula simétrica, donde el átomo central no tiene electrones libres, así que todo esto sería una estructura apolar. Todo esto es apolar. Entonces, si es apolar, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares van a unir a ese compuesto? Solo, profesora, las fuerzas de London. Muy bien. Siguiente estructura. Nuevamente tenemos una molécula apolar, ¿no? El momento resultante, variación de electronegatividad, es igual a 0. Entonces es una molécula también apolar. Y si es apolar, ¿qué tipo de fuerzas vamos a encontrar? Vamos a encontrar fuerzas de tipo London. Es la única fuerza que vamos a encontrar. Y en esta última estructura ya observamos aquí el átomo central que tiene electrones libres, y cuando mi átomo central con electrones libres, entonces estamos hablando de una molécula que es polar. Y si es polar, yo tengo que observar si es que existe el FON. ¿Existe el FH? No, profesora, no hay FH. ¿Existe el OH? No. ¿Existe el NH? No. Entonces no vas a tener tus fuerzas de puente hidrógeno. No existe ninguna de ellas. Entonces, al ser polar, la fuerza que va a estar aquí es de dipolo-dipolo. Pero ¿quién más va a estar presente? Las fuerzas de London, ¿no? Esas serían las fuerzas que nos estarían preguntando. Pero no hay alternativa, así que solo queda para poder practicar, ¿ya? Listo, mis chicos, espero que haya quedado todo claro con respecto a esta semana número 3. No te olvides dejar tu comentario, dejar tu like, compartir mi canal. Así que suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para recibir nuestros próximos videos. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.